Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde nos estéis viendo. Soy Natalia Mármol, soy cofundadora de Nevia Health. Somos una empresa dedicada a las patologías del neurodesarrollo. Hoy vamos a hablar de microbiota y autismo, de cómo modulando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos que viven en nuestros intestinos podemos mejorar o incluso revertir alguna de la sintomatología autista. Para ello, hoy hemos invitado a dos profesionales que saben mucho del tema. Tenemos a la doctora Sari Arponen y a la doctora Cecilia Almuña. Bienvenidas, doctoras. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia. Bueno, como son dos doctoras que tienen unos currículums larguísimos, hoy hemos decidido que las vamos a dejar que se presenten ellas. Yo os voy a contar una pequeña frase y ellas luego os van a explicar un poquito más de cómo ha sido ese recorrido para llegar donde están hoy. Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas, profesora universitaria y experta en microbiota. Doctora, cuéntenos un poquito más sobre usted. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Todo lo que sea divulgar sobre esta perspectiva más integrativa de la salud o sobre la microbiota a mí me parece fantástico, y si puede servir para las personas que nos están viendo o escuchando, pues estupendo. Bien, yo pues me especialicé en medicina interna, pero fue bastante pronto después de acabar la especialidad que me di cuenta de que el enfoque exclusivamente farmacocentrista de la enfermedad, ¿no? Pues se quedaba bastante corto para mejorar a las personas, y efectivamente además ese enfoque todavía que hay está muy centrado en la enfermedad más que en la salud, ¿no? Entonces eso me llevó a indagar en todo lo que tiene que ver la nutrición, el estilo de vida, y también pues otras intervenciones, otro tipo de abordajes en los procesos de salud y enfermedad. Fue cuando acabé estudiando psiconeuroinmunología clínica, medicina evolutiva, medicina del estilo de vida y también la microbiota, ¿no? Y también recientemente, bueno, hace como un año aproximadamente, puse en marcha con dos compañeras médicos, con la doctora Susan Judas y la doctora endocrinóloga, bueno, ella es de medicina de familia, y con la doctora África Villarroel, endocrinóloga, en marcha la iniciativa de divulgación Slow Medicine Revolution, pues buscando divulgar sobre una medicina pues más lenta, más humana, más preventiva, más personalizada, ¿no? Y bueno, pues en ese camino me hallo, ¿no? Intentando ayudar en un cambio de paradigma de la medicina, yendo al origen y a la causa de los problemas, y siempre positivo. Me gusta hacer divulgación en positivo, más que, quiero decir, creo que no hay que romper con lo bueno que pueda haber, ¿no? Sino quedarse con lo bueno de lo que ya hay y ampliar las perspectivas, ampliar las miras para de verdad hacer una medicina 360 grados que incorpore todos los abordajes que podemos ofrecerle a las personas y a sus familias para estar más sanos y recuperar la salud cuando sea posible, y si no, pues al menos minimizar cualquier manifestación que pueda haber de sintomatología, ¿no? Muchas gracias, doctora, por esta presentación. Yo quería hacer un apunte. Como hoy vamos a hablar de microbiota, creo que es importante que todo el mundo sepa que la doctora no hace mucho, que hace en este año, ¿lo publicaste? El 3 de marzo salió. Pues el 3 de marzo la doctora publicó este fantástico libro que nos habla sobre la microbiota. El título es La microbiota, idiota. Es un libro donde la doctora nos habla de microbiota, nos habla de salud y nos habla de cómo conseguir esta salud. Yo se lo recomiendo mucho a la gente. Yo en casa está siempre en el salón. Es un libro que a la gente le encanta leerlo porque no hace falta leerlo todo seguido, puedes abrirlo en cualquier página y encontrar un buen consejo. Así que nada, así os lo dejo. Libro además fantástico. Sí, ya va por la 7ª edición. Sí, Cecilia también lo tiene. Y ha salido ya también. El mío está trilladito, subrayado. Ha salido ya en México también en papel, y luego pues para otros países está en audiolibro y en ebook también. Pues nada, ya lo sabéis, no hay excusa para no leerlo. Y ahora, doctora Cecilia Almuña, por favor, cuéntenos un poquitito más sobre su experiencia. Pues mi experiencia es un poco similar en cuanto a esa revelación que contaba Sari, de que la medicina occidental nos deja respuestas abiertas, y al terminar la carrera de medicina en la Complu, pues yo necesité darme el parón en ese momento, ¿no? Me fui a la India,
Estuve trabajando de voluntaria en Calcuta y aproveché todos esos meses para estudiar además pues la medicina tradicional india, Ayurveda, estuve estudiando un poquito de medicina tradicional china. Y bueno, intercambiando con mis compañeros médicos indios que hacían una medicina occidental, pues también esos abordajes integrales que tenían. Yo empecé a ver pues, bueno, que en la medicina occidental nos faltaban varios puntos que no contemplábamos. Entonces, llegué, hice el MIR con mucha vocación, hice medicina de familia con mucha vocación, porque en la India nos expusimos a cualquier tipo de situaciones y completé la medicina de familia con un máster en emergencias, precisamente pues por todas las vivencias a las que tuve que responder en India y que me faltaba formación y bueno, pues con una gran voluntad y vocación hice la especialidad y la completé con el máster de urgencias. Estuve trabajando en urgencias y ya fue el revulsivo para decir así no es posible, así no es posible hacer un seguimiento bueno del paciente, hacer un acompañamiento completo del paciente. Entonces fue cuando empecé a meterme más, hice el máster en medicina integrativa, he estado formándome en microbiota desde hace ya varios años, ahora estoy completando la formación con máster de autoinmunes, que está impartido por Sari Darponen, también, por cierto, y muy, muy recomendable. Es que cuando empezamos a estudiar más y más campos, el aprendizaje es constante y es que las publicaciones son de ayer. Cuando me preguntan, doctora, ¿me puede tratar en microbiota? ¿Hay alguna evidencia entre microbiota y pues, enfermedad rara? Pues, hago una búsqueda, si no lo tengo controlado, una búsqueda bibliográfica y las publicaciones son literales de la semana pasada, de hace 2 semanas, de pues mira, acaba de salir esto, vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y al margen de toda la patología que ya tenemos muy, muy instaurada y que sabemos que hay mucha repercusión, como es, por ejemplo, el caso de los trastornos del neurodesarrollo. Muy bien. Contarnos un poquito qué relación tenéis vosotras con el mundo del neurodesarrollo. Bueno, yo en realidad, aunque yo tengo muchas peticiones de pacientes o padres o madres de pacientes que me piden consulta, yo no me dedico a la práctica clínica en ese ámbito porque es verdad que es algo que afecta más a los niños y yo no tengo formación en pediatría. Es verdad que sí he atendido a algún niño de forma muy excepcional. Yo me dedico más a tema de, pues sobre todo a estudiarlo y a sintetizar toda esa información, porque como bien ha dicho Cecilia, la doctora Almuiña, la información científica sobre la microbiota en particular es constante y claro, hay más de 100.000 artículos en PubMed sobre microbioma y eso para muchos profesionales clínicos que se dedican plenamente a la asistencia todos los días, a todas horas, es muy difícil conseguir estudiar todo aquello. A mí considero que se me da bien la labor de síntesis y comunicar esos conocimientos y por eso me dedico mucho a la docencia y a la divulgación en este ámbito. Así que sí he leído, he investigado, he estudiado sobre estos temas desde un punto de vista de integrar todos esos conocimientos y ponerlo para aquellos que lo necesiten y que a lo mejor no tienen tiempo de bucear en todas esas publicaciones, ¿no? Diría además que sí que es verdad que me preguntan a veces conocidos, porque por desgracia los trastornos del neurodesarrollo cada vez son más prevalentes, ¿no? Y siempre, pues, por desgracia hay algún familiar o amigo que pregunta y yo siempre les digo, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero hay que asegurarse de que el diagnóstico es correcto, que no siempre es así. Hay cuadros no diagnosticados que pueden simular síntomas de los trastornos del neurodesarrollo y es importante descartar esas otras cosas, cosa que no siempre se hace, pues les doy esa orientación, pero personalmente me quedo luego muy tranquila cuando les digo, oye, pedidos consulta con la doctora Almuiña, que la parte clínica os la va a hacer estupendamente, ¿no? Entonces yo tengo más el interés, diré sobre esto que a cualquiera que le interese el tema, a mí siempre me gustan mucho las aproximaciones, los abordajes nutricionales, de micronutrición, además de la microbiota. Hay un libro que salió en enero, febrero del 2020, no sé si tiene 800 páginas, bueno, tiene miles de referencias, que es de ESA, es el apellido del editor, que es sobre, a ver, además que lo tengo por aquí, se llama terapia intervención personalizada en alimentación en el abordaje de los trastornos del espectro autista. Entonces, claro, a lo mejor mucha gente no tiene tiempo de leerse esas cientos de páginas, pero yo sí me dedico a leer muchas de estas cosas que aparecen y luego, pues en las charlas y ponencias que doy, transmitirlo.
Perfecto, pues nada, esperamos que en esta charla de hoy nos cuentes toda esa información que has ido adquiriendo a lo largo de todas esas lecturas de miles de artículos y libros y nos las resumas para los que no tenemos esa capacidad de poder leer todos esos artículos. Doctora Almuña, ¿usted cómo fue su introducción en el mundo del neurodesarrollo? ¿O por qué, digámoslo así? Bueno, yo tuve un caso muy, muy cercano de un niño que le hicieron este diagnóstico a una edad muy temprana, con unos 18 meses. Se empezó a intuir este diagnóstico y él venía de unos trastornos digestivos mal filiados, con diagnósticos tardíos. Y bueno, entonces decidí tomármelo como algo absolutamente personal, ¿no? Y entonces hablé con los digestivos de este paciente y le dije, bueno, no es posible que haya una vinculación, bueno, digestivos del Niño Jesús, referencia nacional en un hospital pediátrico fabuloso, pero bueno, desde la medicina, insisto, desde la medicina pues, occidental, tradicional, no es posible que haya cierta vinculación. Hablé también con los psiquiatras de Gregorio Marañón, de la unidad de MITEA, referencia nacional, también, bueno, no puede haber una vinculación, y la respuesta siempre era no. O sea, los niños autistas tienen sintomatología digestiva, los trastornos digestivos no dan sintomatología de autismo, y entonces, bueno, pues dije, pues ya veremos. Entonces, gracias a médicos como Sari y otros muchos que han hecho, bueno, no hay tantos como Sari, pero bueno, que han hecho recopilación de y toda esta información, es una labor fundamental en la que yo soy un desastre, precisamente por eso digo, Sari, autoinmunes, me hago el máster, me lo sintetizas todo aquí y ya toda esta parte por lo menos no tengo que estar yo encargada de buscar y estudiar, que es una labor ardua, es maravillosa, pero... Entonces hago fundamentalmente clínica y estudio personal, pero no divulgación. Y entonces empecé a bucear, a llamar a un montón de puertas. Hace 7 años de esto prácticamente no se hablaba. Bueno, y empecé a recopilar bases en base a las que agarrarme para ir tratando a este niño. Bueno, a día de hoy este niño está de alta, su entorno cercano no conoce el diagnóstico, precisamente porque la intervención fue muy, muy precoz. Entonces, bueno, pues no es que no habla, bueno, no, cada uno tiene sus tiempos, no, es que no juega con niños, bueno, es que es muy tímido, no, bueno, pues así fuimos salvando un poco esos primeros síntomas del trastorno espectro autista, donde esa irritabilidad, bueno, es que es un niño muy, muy nervioso, ¿no? Es que es un niño muy sensible. Bueno, pues cuando es pequeño es mucho más fácil. Obviamente no queríamos enmascarar un diagnóstico. Lo que queríamos era no poner una etiqueta si no era necesaria, ¿no? Porque como terapeutas y como madre, como amiga, como tía, pues vemos que esas etiquetas luego son muy complicadas y luchar contra ellas es muy complicado. Entonces, bueno, pues en el caso de este niño decidimos no decir absolutamente nada, y su entorno a día de hoy no sabe nada. Es un niño que habla, mira, se relaciona, interacciona, hace una vida rigurosamente normal, y afortunadamente pues este caso se ha extrapolado a otros niños donde hemos conseguido una remisión muy importante de mucha de la sintomatología. Es también muy importante decir que cada niño es único. En estos casos se trataba de síntomas del trastorno espectro autista que no eran unos autismos genéticos, que posiblemente fuesen unos autismos mal diagnosticados, o sea, por no gestionar expectativas, porque bueno, estamos hablando de una enfermedad crónica muy compleja, muy amplia, que aborda muchos aspectos sociales, familiares. Entonces, bueno, pues por gestionar también un poco la sensación de no, el autismo se cura. Bueno, el autismo se modula, y algunos autismos mal diagnosticados efectivamente se verifica que son autismos mal diagnosticados, y que pequeños rasgos se modulan y se resuelven, por supuesto. Muy bien, pues yo creo que esto abre la puerta a muchas preguntas que creo que cualquier persona que nos esté escuchando se estará haciendo. ¿Cómo se hace esto? O sea, llega un niño con estas patologías, o sea, con esta sintomatología, ¿qué es lo primero que hacéis en consulta?
Bueno, el abordaje de cualquier paciente es multidisciplinar siempre. Hay que ver cómo es su patología médica, diagnóstica previa, por supuesto, que haya de base y que venga de su pediatra de referencia, con los antecedentes en alergias alimentarias estacionales, intolerancias alimentarias estacionales. Este es un punto muy interesante que hablaremos un poquito más en detenimiento a continuación. Hábitos del día a día, pues, qué carácter tienen, cómo duermen, cómo comen, cómo se relacionan, cómo están en el colegio. O sea, esa sería la historia clínica, que es una historia amplia y que nos aporta mucha información de cómo está el niño, ¿no? Y después, donde hemos, bueno, aparte de modular estos hábitos y ajustar estos hábitos y instaurar unas buenas pautas de alimentación, hacer una buena higiene del sueño con las intervenciones que sean necesarias. En la microbiota tenemos una respuesta muy, muy importante a esa inflamación que tienen los niños de base y que es la respuesta a muchos síntomas que hay, ¿no? O sea, cuando vemos en un autismo trastornos del lenguaje, selectividad por alimentos, irritabilidad, hipersensibilidad, ansiedad, alergias, reflujos, pues muchas veces detrás de eso hay una inflamación que está generando, pues, disbiosis con presencia de parásitos, de virus, de bacterias, de hongos, de arqueas, intolerancias alimentarias, deficiencias nutricionales, alteraciones en los procesos de detoxificación, niveles elevados consecuentemente de toxicidad y lo que es, bueno, la consecuencia de todo ello, un sistema inmunitario comprometido, ¿no? Al final esta inflamación acaba generando una alteración de la inmunidad que acaba dando lugar a una enfermedad crónica, pero ya no estamos hablando solamente de casos de neurodesarrollo, incluso enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson se está viendo que tiene una vinculación directa, enfermedades inmunológicas como el asma, enfermedades autoinmunes, o sea, de la misma manera que podemos aplicar la modulación de la microbiota en los trastornos de neurodesarrollo, se está aplicando en prácticamente, bueno, no podría decir toda, pero incluso es que en el síndrome metabólico, toda la patología cardiovascular. O sea, empezamos a ver, a medida que vamos sabiendo más, vamos teniendo evidencia de cómo modulando esta inflamación vamos consiguiendo mejorar muchísima patología. O sea, podríamos decir, hay una pregunta que muchas veces ronda en la cabeza de la gente. Cada vez se está diciendo más que en el autismo, en las patologías del neurodesarrollo, hay un componente, digámoslo así, afectado en el aparato gastrointestinal. ¿Todos los niños dentro del espectro tienen ese aparato gastrointestinal afectado? A ver, esta es la gran pregunta y nos falta estudios para tener una respuesta. Sí que hay ya muchas publicaciones que hablan de microbiotas repetidas en los niños con diagnósticos de TEA. Pues aumento de clostridios, bacteroidetes, disminución de firmicutes y verrucomicrobia, con la Akkermansia como principal representante, nuestra maravillosa Akkermansia que tanto protagonismo le estamos dando por todos los beneficios que nos aportan, ¿no? Pero diferencias en la concentración de diferentes tipos de lactobacillus y bifidobacterias, pero es que luego eso es el estudio, eso es todo lo que cogemos y tenemos aquí, venga, esto es lo que tengo. Y luego ves a cada paciente y no es tan fácil extrapolar conclusiones, ¿no? No es tan fácil. Cada microbiota es única, igual que cada sintomatología es única. Entonces, sí que es verdad que hay ciertas tendencias, pero yo me he encontrado autismos establecidos genéticos con unas Akkermansias maravillosas porque tenían unos hábitos de vida ya muy, 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 muy establecidos. Entonces, sí que podemos hablar de ciertos perfiles comunes, pero es muy complicado con un espectro tan amplio de sacar conclusiones para todos. Ahí está precisamente una de las grandes incógnitas que tenemos que estudiar. Ahora se está perfilando, de aquí al 2022, estamos perfilando un estudio con el Gregorio Marañón y La Paz sobre microbiota y, bueno, pues posiblemente sea no tanto sacar conclusiones sobre cepas concretas, que también será un objetivo secundario, sino ver si hay permeabilidad intestinal, hay una disbiosis mantenida, hay disbiosis dentro de claro, o sea, el disbiosis es un término muy, muy amplio. ¿Quién no tiene disbiosis hoy en día, no? Pero sacar conclusiones tan concretas a día de hoy todavía es un poco complejo. Os lanzo una pregunta a las dos, la que quiera que la recoja. ¿Vosotras creéis que se puede modular una microbiota y mantener esos cambios en el tiempo o siempre se vuelve a esa microbiota originaria que el paciente tuviera?
Bueno, recojo yo, Cecilia, puede que por supuesto podemos disentir, ¿no? Porque al final quizás es cuestión de opinión en parte. Bien, la microbiota, el microbioma al final es muy dependiente de de todas las influencias ambientales y además es muy dinámica. Y además recordemos que no solo tenemos la microbiota intestinal, que por supuesto pues es la que más publicaciones hay, es la más estudiada, y en concreto la microbiota que estudiamos a través de la muestra de heces. Pero aquí pues recordaré que no es exactamente lo mismo la microbiota que está en las heces que la que está, por ejemplo, pegadita a la mucosa en el intestino grueso. Desde luego no es la misma que la del intestino delgado, que es muy dinámica. Y luego hay una microbiota oral. Aquí pues no voy a hablar ahora de la urogenital o de la cutánea o de la leche materna, pero al final esa microbiota oral, que muchas veces se obvia, también va a influir mucho sobre esa microbiota intestinal. Entonces, si tenemos una persona cualquiera, ya puede ser un niño, puede ser un adulto que tiene una microbiota determinada, pues esa microbiota tiene unas cualidades de resiliencia, de resistencia a los influjos del ambiente. Entonces, cualquier medida que hagamos para modular o para modificar esa microbiota, pues tendrán un horizonte temporal determinado. ¿De cuánto? Pues si las intervenciones que hagamos son limitadas en el tiempo, después esas intervenciones desaparecerá su efecto y es muy posible volver a como se estaba antes, porque si no se cambia el resto del ambiente, todo ese resto del ambiente va a hacer que esa microbiota continúe como estaba al inicio. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchísimas cosas que nosotros sí podemos hacer por modular esa microbiota, como es la alimentación, como es la utilización de microbioterapia. Bueno, los trasplantes de microbiota de momento todavía no están aprobados para esta indicación, aunque se estén haciendo en algún sitio en el extranjero, fuera de las indicaciones establecidas. Y luego, por supuesto, hay estudios de investigación. Pero lo cierto es que hay toda una serie de factores ambientales de las que es muy difícil sustraerse. Hablo de factores como puedan ser diversos tipos de tóxicos ambientales, incluidos aquí todos los disruptores endocrinos, porque ya se habla del concepto del endoboloma, aquí pues por lanzar conceptos. El endoboloma sería aquella parte del microbioma que va a influir en la expresión de todo el sistema endocrino y de las hormonas. Y claro, todo eso se va a influir por los disruptores y por los tóxicos ambientales que hay. Luego está todo el tema de la alimentación. Si modulamos la microbiota pero no modificamos la alimentación, pues luego volverá la microbiota a estar como estaba antes. Por supuesto, todo lo que tiene que ver también con factores estresantes crónicos y otra serie de factores que si no se interviene sobre ellos, pues por mucho que hagamos, por ejemplo, microbioterapia, posteriormente la microbiota puede volver a como estaba. Fijaros que, y lo comento en mi libro, Tim Spector, que es un investigador británico que fue con los Hadza, con unos cazadores recolectores a Tanzania, tan rápido como en 3 días llegó a modificar su microbiota, que es un cambio rápido, pero a las pocas semanas de volver a su entorno, pues le volvió su microbiota previa. Entonces los cambios los podemos hacer, pero es verdad que todo lo que hagamos de modulación, en mi opinión, en la sociedad actual, con todos los factores que producen disbiosis, que producen desequilibrio de la microbiota, la modulación debe ser persistente en el tiempo, más en una persona que tiene o bien una patología o bien, bueno, pues un trastorno del neurodesarrollo. Como lo dejes, volverás para atrás. Y aquí hago especial hincapié en el tema de la microbiota oral, porque, claro, hay estudios que nos dicen que en los niños con trastornos del neurodesarrollo su estado de salud oral es a menudo peor que en niños pues, que no tienen estos trastornos de neurodesarrollo, porque ya sea un niño que no tiene un problema de neurodesarrollo, es difícil llevarlo al dentista, pues un niño que a lo mejor tiene neofobia, que muchas veces hacen una alimentación pues no muy adecuada, porque claro, quieres que coma y no siempre van a querer comer quizás lo más adecuado, y la higiene oral no es fácil de llevar a cabo, pues es fácil que a lo mejor le estemos tratando la microbiota intestinal, pero si tiene una disbiosis en la boca, está continuamente tragando esas bacterias de la boca o esos hongos en la boca, que también los hay, y eso va a llegar al intestino. Entonces, claro, podemos tratar el intestino y el intestino estará bien o mejor durante el tiempo que lo tratemos, pero si no tratamos además la boca, no incidimos en la alimentación y toda esa serie de factores
ambientales y hago especial hincapié en toda la parte de toxicología ambiental, pues los cambios no serán persistentes en el tiempo. Sobre los trasplantes de microbiota, diré que sé que muchas personas que tienen hijos con trastornos del neurodesarrollo lo ven como una promesa, pero aquí sí que he tenido alguna experiencia comunicada o propia con pacientes que, bueno, yo no sé si esto lo sabe la gente, pero no siempre se analiza la de hecho no está obligado en las guías de práctica clínica, no se está obligado a analizar la microbiota del donante. Entonces se dice donante sano y se mira que no tengan enfermedades infecciosas, pero hay que tener en cuenta que cuando hacemos una secuenciación de la microbiota intestinal, por ejemplo, la mitad del ADN es ADN desconocido. No sabemos lo que estamos trasplantando. Entonces, incluso en ese punto que se está viendo como esa gran esperanza, ojo, que muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, y yo sé de niños que se han trasplantado la microbiota de donantes supuestamente sanos y que han empeorado porque, oye, a lo mejor les trasplantaron una microbiota que aunque no estaba dando síntomas en el adulto donante, pues luego resulta que al niño le ha provocado, por ejemplo, un caso era un niño epiléptico que estaba controlado con dieta cetogénica, no ponerse un trasplante y empezar con crisis de nuevo. Entonces, la microbiota, diré una cosa, a pesar de todo lo que digamos aquí, podemos saber cosas, pero es mucho más todo lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no debamos intervenir sobre ello con las medidas y los abordajes que conocemos que son beneficiosos. Exacto. Muchas gracias. La verdad que del tema del trasplante de microbiota daría como para estar hablando largo y tendido, sobre todo porque últimamente con los últimos estudios que supongo que conocéis del doctor Adams, que generaron mucho debate dado los buenos resultados que tuvo él. Y además una de las cosas que parecía más prometedora era que se mantenían esos resultados en el tiempo. De todas formas, como bien decís, o sea, todavía queda mucho para investigar como para poder decir que sea una terapia efectiva y sobre todo segura. Pero bueno, es una terapia que está ahí, se está estudiando mucho y quién sabe, el día de mañana tal vez llegue a ser algo que nos pueda dar esperanza. Vamos a volver un poquito al tema con Cecilia. Como estábamos contando, tema microbiota. Empiezas a modular. Yo entiendo que para modular vas a tener que hacerle ciertas pruebas a los pacientes para saber cómo están. ¿Qué tipo de pruebas estás utilizando hoy por hoy? A ver, aquí hay... Es un campo complicado también, porque las pruebas son caras. Sí. No todos los pacientes están en la misma situación económica, con lo cual tiendo a optimizar y a ir por partes. Primero, haciendo intervenciones de una en una, y de manera que esos gastos también se distribuyan en el tiempo, y luego, además que los niños tienen una respuesta muy rápida y las intervenciones de una en una lucen más, ¿no? Y no les sometemos a estar con 20 suplementos a la vez. O bueno, por lo menos es la manera donde yo he tenido mejores resultados. Entonces, la prueba inicial que sí o sí se llevan es el estudio de microbiota intestinal. Ese sí lo recomiendo siempre. Paralelo a este, pues dependiendo del niño, del caso de la clínica, pues por supuesto podemos ampliar un montón de pruebas más, ¿no? Pero microbiota intestinal, intolerancias genéticas, me gusta tenerlo claro. Por ejemplo, bueno, hablaremos después del gluten y Sari de una manera mucho más extendida, pero sí me gusta ver esa predisposición genética a metabolizar bien el gluten o no, a metabolizar bien la lactosa, la fructosa, ver si existen déficit de desoxiaminoxidasa, por ejemplo, ¿no? O sea, desde el punto de vista genético eso no nos va a modificar nunca y sí que nos va a decir hasta dónde podemos llegar en la alimentación con ese niño en determinados aspectos que sí que van a ser constantes a lo largo de su vida, ¿no? Por eso hablo de la genética, de los haplotipos en el caso del gluten, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las pruebas, pues depende, pero las intervenciones a mí me gusta más hacerlas
poquito a poco. En cuanto, por hacer un pequeño apunte a la persistencia en el tiempo, desde mi experiencia clínica en estos niños que están de alta, sí necesitamos continuar haciendo intervenciones con probióticos y con suplementos de su microbiota. Pero como en cualquier patología, es decir, cuando hay una patología que se perfila como crónica, aunque estos niños están de alta, tienen cierta tendencia a tener una disbiosis y esa disbiosis le puede dar sintomatología. Pero es que un adulto sano también, es un adulto sano que de repente se coloniza con no hace falta que sea un clostridio, puede ser un parásito del tipo que sea, una giardia, pues efectivamente, aunque no le produce alteraciones neurológicas, que a veces sí puede llegar a dar los parásitos sintomatología a nivel neurológico, bueno, a veces sí, no, en muchas ocasiones, ¿no? Pero cuando vuelve a haber un sobrecrecimiento, hay un paso para atrás. Entonces, ¿van a tener que estar toda la vida con probióticos? Bueno, pues de momento no tenemos tiempo suficiente como para saberlo. En todo caso, ¿las intervenciones que se hacen son contraproducentes para su salud? No, que un niño tome suplementos o que tome fitoquímicos o que tome probióticos no va a ser contraproducente para su salud. En cualquier enfermedad crónica los tratamientos son crónicos. En esto que no consideramos, bueno, en caso de que sea un TEA, es una enfermedad crónica, los tratamientos serán crónicos, pues posiblemente sean con ciclos, sí, haya que mantenerlo con ciclos, pero la mejoría en estos casos de alta se mantiene. O sea, a lo mejor en niños con diagnósticos establecidos, que están ya muy estables, que hemos conseguido mejorar el lenguaje, mejorar el carácter, mejorar el sueño, pues vuelven a tener una presencia de parásito y las ecolalias empeoran. También es un signo de decir, bueno, pues tenemos que volver a hacer una intervención aquí, ¿no? ¿Se consiguen mantener en el tiempo? Bueno, procesos de 6 meses estables sí que conseguimos. Con intervenciones, sí, por supuesto, pero sí que se consiguen. Déjame preguntarte una cosa. Explícanos un poquito, por ejemplo, en estos 7 casos de estos 7 niños, ¿cómo empezaron? O sea, ¿en qué momento empezaron? ¿Cómo estaban? ¿Y qué evolución se vio en el tiempo? Un poco para que la gente piense en el caso de su propio hijo o hija y piense a ver si pues sería extrapolable. Bueno, son distintos. De hecho, tenemos 3 casos más pendientes de alta, no están de alta, pero ya no tienen apoyo psicológico, no tienen apoyo psiquiátrico, les han retirado las ayudas sociales, es decir, bueno, van muy por el buen camino y de hecho a nivel privado han retirado terapias. Desde el punto de vista público continúan todavía con seguimiento, pero bueno, ya no necesitan apoyos, ¿no? Entonces, y estos 3 niños pendientes, unos de TDA, otros de TDAH y otros de TEA, ¿no? Y estos 3 sí que son un poquito mayores. Los otros 7, las intervenciones se empezaron a hacer temprano, en torno a los 2-3 años, incluso alguno de ellos un poquito antes, porque la madre percibió la sintomatología, pues siendo ya muy bebé, era la tercera de sus hijas, con lo cual veía que el desarrollo de esta tercera estaba siendo muy distinto al de las otras en cuanto a la interacción, en cuanto al balbuceo, en cuanto a la introducción de alimentos. Entonces, en una de ellas sí que se fue muy, muy temprana la intervención que hicimos. Bueno, en concreto, esta niña solamente con microbiota recibió el alta, solamente modulamos microbiota. Y ni siquiera llegó al año, a los 9 meses había dejado de tener sintomatología, ¿no? Bueno, pues es un caso muy espectacular. ¿Por qué? Porque también lo cogimos yo creo que empezamos pues como a los 13 meses, entre que tuvimos el coprocultivo diagnóstico, bueno, pues ahora lleva, bueno, por eso es muy difícil extrapolar. Cuanto antes, mejor. Sí, eso es una máxima. La microbiota en los niños es muy, muy, muy moldeable. La respuesta es muy, muy, muy rápida. También, por suerte, la neuroplasticidad de los niños es maravillosa y tienen una excelente capacidad de adaptación. Entonces, ¿podríamos hacer rangos de edad? Bueno, pues a los 3 mejor que a los 5, a los 5 mejor que a los 7, a los 7 mejor que a los 9. Pero en concreto... Cualquier edad es buena para empezar, digámoslo así. Sí, otra de las altas es de un niño con TDA que estaba con medicación y está sin medicación y sin soportes y lo empezamos a tratar a los 9. O sea que... No, porque creo que esto es importante también un poco, que siempre se nos dice a las familias eso, no hay que empezar temprano, pero claro, el tiempo va pasando y uno se planta que tiene un niño pues de 7, 8, 9, 14 y piensas ya está, ya no tengo nada que hacer. No, mentira. O sea, por favor, todo el mundo que escuche esto, sí que es cierto que cuanto antes mejor,
pero uno no tiene que tirar la toalla nunca, ¿vale? Siempre Nunca, hay cosas no, que se nunca. pueden hacer y en este caso, bueno, nos lo estás diciendo tú, un niño que ya no era el bebé típico que se puede tratar fácilmente, por lo tanto, bueno, creo que es importante dar esa esperanza de que sí, el tiempo es importante y todos corremos esta contrarreloj, todos los que tenemos niños con patologías del neurodesarrollo siempre tenemos esta ansiedad de que el tiempo pasa y ya como que se nos está pasando esa ventana de oportunidad y creo que es importante saber pues, que hay niños que se van, o sea, que van mejorando, que van perdiendo el diagnóstico y otros que, aunque sea solo mejorar, o sea, todos es lo que queremos para nuestros hijos, que mejoren y que no tengan dolores y que estén más presentes, que estén aquí, que disfruten, o sea, al final... Que conecten más, que el sueño sea reparador, que estén menos irritables, que ellos se les vea más en paz, más felices, porque si se encuentran físicamente mejor, eso se traduce para afuera, ¿no? Al final el objetivo es ese. ¿Que luego hemos tenido casos maravillosos? Pues sí, por supuesto, pero que a día de hoy todavía tenemos que pensar que son, bueno, pues los que ellos nos van enseñando, ¿no? Sí. Y son los menos. Vale, entonces vamos a seguir hablando de microbiota, pero vamos a tocar el tema del gluten. Como sabéis, en este mes hemos estado hablando del gluten en diversas charlas con diversos profesionales y hoy queríamos tocar una pregunta que creo que se repite mucho en todos los foros de familias dentro del neurodesarrollo. Una de las primeras intervenciones que se suele dar suele ser el cambio de la dieta. Y con el cambio de la dieta se suele decir, hay que dejar el gluten. ¿Me podríais argumentar por qué consideráis o por qué no consideráis? ¿Cuál es vuestra, o sea, qué opináis sobre este tema? ¿Se deja el gluten? ¿No se deja el gluten? ¿En qué favorece y en qué no favorece? Bueno, el tema del gluten es quizás... Bueno, es un tema que yo lo tengo súper estudiado porque fue junto a los abordajes con las dietas low carb, paleo, evolutivas, llámalo X, donde yo empecé también un poco a introducirme en todos estos contextos de la medicina más integrativa, digamos. Y cuando empiezas a estudiar la enfermedad celíaca, por ejemplo, o todos los efectos que tiene el gluten en el organismo, la verdad es que dices, oye, ¿y esto por qué no nos lo contaron en la facultad, no? Y no sé si a día de hoy siguen sin contarlo. Entonces, la respuesta corta, si habría que quitar el gluten o no, la respuesta corta es sí. Y la caseína también. Pero aquí hay lugar para muchas matizaciones que con tu permiso, a ver, voy a intentar ser sintética al máximo, pero voy a decir lo que considero que se debe hacer o lo que se debería hacer a la luz de lo que estamos a día de hoy. Uno es siempre descartar la enfermedad celíaca antes de retirar el gluten, idealmente. Ahora diré qué podemos hacer si no lo hemos descartado, ¿de acuerdo? Entonces, la enfermedad celíaca, ya lo habéis hablado, pero bueno, vamos a recordar que es esa enfermedad autoinmune, multisistémica, que se genera por la exposición al gluten, que es esta proteína que está presente en el trigo, la cebada, el centeno y por contaminación cruzada la avena. Que hay una predisposición genética, que en nuestra sociedad esa predisposición genética la tiene un 20-30% de la población, pero claro, no todo el mundo es celíaco. Pero no se dispara nunca esa predisposición genética si no hay esa exposición al gluten. Entonces, aquí hay muchas publicaciones y muchas matizaciones sobre qué es lo que pasa con el gluten a día de hoy para que haya cada vez más diagnósticos de celiaquía. Recordemos que a pesar de esos diagnósticos, entre el 70 y el 85%, 90% de los celíacos no están diagnosticados, no lo saben que lo son. Entonces, hay varias cosas que suceden sobre todo con el trigo actual. Uno es, pues, por ejemplo, que se nitrogenan muchísimo los cultivos. Se utiliza mucho más nitrógeno como en los fertilizantes y se piensa que esa nitrogenación de la proteína del trigo hace que también acabe habiendo más concentración de gluten y que sea un gluten más inmunógeno, que genere más respuestas del sistema inmunitario. Luego hay publicaciones sobre el glifosato y la interacción entre el glifosato y el gluten. Y además, por supuesto,
todo lo que tiene que ver con que las microbiotas en nuestra sociedad, pues por las lactancias más cortas, por todos los disruptores que comentábamos, endocrinos y de la microbiota que hay, bueno, pues al final al tener microbiotas menos resilientes, menos resistentes, pues también esa alteración de la microbiota favorece que se pueda desarrollar esa celiaquía, además de otros factores como es, por ejemplo, el déficit de vitamina D y otros micronutrientes, pues porque los alimentos cada vez tienen menos concentración de micronutrientes. En cualquier caso, cada vez el gluten es cada vez más dañino, de forma resumida, y sobre esto hay ciencia publicada, no hay discusión, y cada vez le daña a más gente. Entonces, es importante diagnosticar la enfermedad celíaca porque, como digo, es una enfermedad autoinmune y una persona celíaca no puede comer nada de gluten nunca jamás. Y tiene que tener muchísimo cuidado con la contaminación cruzada. Pero es más, también es muy posible que le sienten mal otras prolaminas, otras proteínas parecidas que están presentes en otros cereales, pues como el maíz, por ejemplo, o incluso pseudocereales, como pueda ser la quinoa, que tiene unas prolaminas muy parecidas. Entonces, no es lo mismo el grado de estricto que va a tener que ser la dieta sin gluten en una persona celíaca, que insisto, es autoinmune, que una persona que no es celíaca. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Pues que el diagnóstico no es a día de hoy tan fácil de hacer y muchas veces se hacen los anticuerpos, los antitransglutaminasa 2, transglutaminasa tisular, hay otros, pero bueno, fundamentalmente esos, también los antipéptidos diaminados de gliadina, pero bueno, fundamentalmente esos. Y si esos negativos ya se dice, vale, no hay celiaquía, hay que comer trigo porque es que es fundamental por la fibra y si no vas a tener un problema. Y dices, bueno, a ver, hay muchas sociedades donde no se come trigo, como por ejemplo en Asia prácticamente, en muchos países de África, o incluso según qué zonas de Iberoamérica, que no se come trigo y no pasa nada. El trigo no es un alimento imprescindible en nuestra alimentación. Entonces, bueno, sobre las dificultades del diagnóstico, pues está esa parte, muchas veces no se diagnostica, habría que hacer el estudio genético y entiendo que a un niño pequeño someterlo a una biopsia, pues no apetece mucho. Entonces, es verdad que ahí llega un momento en el que una vez hecho el estudio genético que comentaba Cecilia, hay que tener en cuenta que el estudio genético no va a determinar todos los factores genéticos, entonces hay personas que dan negativo, igualmente pueden tener predisposición genética, pero bueno, haber hecho ese estudio inicial por lo menos. Y una vez que se haya hecho ese estudio inicial, porque si los anticuerpos están positivos en niños según ciertas condiciones, ya sin biopsia podemos decir si es celíaco o no. Lo ideal, insisto, sería poder hacer la biopsia, pero si no es posible, pues habría que hacer al menos la prueba terapéutica de retirada del gluten. ¿Por qué? El gluten y otras prolaminas, también la caseína, tienen varios efectos perjudiciales sobre la salud y van a tener ese efecto en todas las personas. ¿Qué pasa? Que en algunas personas será en un grado menor y en otras personas en un grado mayor, sean celíacos o no, porque el gluten va a aumentar la permeabilidad intestinal, va a provocar ese famoso síndrome del intestino agujereado o el leaky gut, es decir, las células que están pegaditas en el intestino en condiciones normales, pues se daña la unión que hay entre ellas, la tight junction, la unión estrecha, y se separan. Y esa rotura de la barrera intestinal, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que todo lo que esté en la luz intestinal, ya sean metales pesados, ya sean micotoxinas de los alimentos, que sobre las micotoxinas no se habla mucho, pero están presentes en muchos cereales, frutos secos, fruta deshidratada, ya sean bacterias, entre comillas, malas que estén en el tubo digestivo, todos los aditivos o los disruptores endocrinos van a entrar con mucha más facilidad en el interior del organismo y van a producir una situación de inflamación, de activación inflamatoria del sistema inmunitario. Y en niños, por ejemplo, que tienen trastornos del neurodesarrollo, sabemos que hay una activación inflamatoria de su sistema inmunitario y una gran parte de esto viene mediado por la microbiota. Más allá de eso, hay que saber que además, si hay una permeabilidad excesiva de la barrera intestinal, también se suele acompañar de una permeabilidad excesiva de la barrera llamada hematoencefálica, la que protege a nuestro cerebro para que no entren cosas que están en la circulación sanguínea que no debería entrar. Y si hay permeabilidad de esa barrera en el cerebro, también habrá neuroinflamación. Y la neuroinflamación, cuanto mayor sea, más sintomatología habrá, en este caso en un niño con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, haya celiaquía o no haya celiaquía, hay
suficientes estudios que nos dicen que desde el punto de vista de la plausibilidad biológica o de resultados positivos en algunos estudios como para decir que merece la pena retirar gluten y lácteos. Y todavía no he hablado de las exorfinas, que son esas moléculas parecidas a los opioides que están tanto en los lácteos como en una parte de las proteínas del trigo, que actúan como opioides y pueden hacer una verdadera sedación de algunas personas. Por eso se llegan a producir una suerte de pequeño síndrome de abstinencia cuando se retiran estos alimentos. Además, diré aquí una cosa, y es que hay estudios cuando se dice, no, es que hicimos un estudio con dietas sin gluten, niños, y no demostró si sirviera de nada. Entonces, muchas veces cuando se hace un abordaje de dietas sin gluten, se hace un abordaje de dietas sin gluten que es una auténtica basura, y lo digo así de claro. Si la dieta sin gluten se hace yendo en el supermercado y comprando ultraprocesados con gluten, ¿vale? O sea, sin gluten, pone sin gluten, pero es a base de maíz, de arroz, de aditivos, de grasas trans, proinflamatorios con un exceso de omega 6. Hay que saber que estos productos a menudo van a contener una cosa que se llama transglutaminasa microbiana. Los alimentos industriales ultraprocesados en general van a contener esta sustancia que también es sumamente dañina para la barrera intestinal. Entonces, entre hacer una dieta con gluten, esto ya sí no es celíaco, entre hacer una dieta con gluten y a una persona que coma un día, vamos a decir, que no es celíaco, y se come un día a la semana un trozo de pan de masa madre, y lo comparamos, por ejemplo, con una persona que hace una dieta sin gluten a base de panes y bollos y galletas de ultraprocesados con gluten, pues será peor esa segunda opción. Entonces, en muchos estudios, cuando se hace la dieta sin gluten y se compara la dieta sin gluten versus dieta con gluten, no nos dicen cómo se hizo esa dieta sin gluten. Si es a base de pasta y panes sin gluten, pues no me extraña que no mejoren, que no se consiga esa evidencia. Pero en cualquier caso, diré que en general cuando se hacen estudios de intervención, en este caso en trastorno del neurodesarrollo, vamos a decir con una única intervención que es un probiótico versus no dar el probiótico, por ejemplo, o la dieta sin gluten o la dieta con gluten. Pues claro, muchas veces va a costar trabajo conseguir demostrar una eficacia de la intervención porque los trastornos de neurodesarrollo se componen de muchas alteraciones de la microbiota, de la barrera intestinal, en cuanto a micronutrientes, en cuanto a la neuroinflamación. Y claro, con una única medida muchas veces va a ser, tampoco en clínica trabajamos así, aunque como bien ha dicho Cecilia, a lo mejor a la hora de suplementar no le va a dar 10 suplementos de golpe, pero sí que se hace una intervención por pasos y cada paso puede tener 2, 3, 4 componentes y va a ser un abordaje progresivo, pero teniendo en cuenta todos esos componentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la medicina todavía es una medicina muy simplista de tengo un síntoma, lo trato con el fármaco X y lo comparo con el placebo, pero para problemas complejos como son los trastornos del neurodesarrollo necesitaríamos una verdadera medicina de sistemas, probablemente utilizar sistemas de inteligencia artificial y de machine learning, deep learning, para poder así, de esa manera, meter todos los factores que están incidiendo en que aparezcan esos síntomas y todas las intervenciones que estamos haciendo en grandes grupos de población, en grandes muestras de personas, en este caso, que tienen trastorno de neurodesarrollo. Porque nunca va a ser raro que una única medida sea de utilidad, salvo lógicamente, y aquí pongo la salvedad, si un niño en realidad no tiene un trastorno del neurodesarrollo, sino lo que tiene es una enfermedad celíaca no diagnosticada, que los hay, porque el gluten puede generar, el neurogluten puede generar neurotoxicidad con muchos síntomas neurológicos junto a la caseína. Entonces, en esos casos de un diagnóstico inadecuado, donde decimos, anda, pues si este niño era celíaco, retiramos gluten, ponemos una alimentación adecuada y no hacemos nada más, ahí sí, con una única medida podemos llegar a mejorar a ese niño. Pero en todos los demás casos, hay estudios que nos dicen que solo con dieta sin gluten se puede llegar a mejorar, pero yo no lo haría como medida única, yo lo haría como medida complementaria en el marco de un buen diseño, de una estrategia de inmunonutrición que incluya también la suplementación de los micronutrientes que puedan faltar para verdaderamente hacer una terapia nutricional. Y esto se puede hacer
Insisto de nuevo en ese libro de ESA, luego te puedo pasar la referencia para que los pongas en las notas, o un artículo para quien no quiera leerse el tocho, hay un artículo del 2017 el autor son Sekisi y Sanlier, que habla sobre los abordajes nutricionales actuales en el manejo de los trastornos del espectro autista, y hacen una revisión tanto de la dieta sin gluten como de la dieta cetogénica como de otras. Entonces, la respuesta la respuesta ya resumida es: hay que descartar la enfermedad celíaca hasta donde podamos en cada niño. Si no se puede en ese momento y ya retiró el gluten, yo diría de mantener esa retirada de gluten y no reintroducir, porque no te garantiza conseguir el diagnóstico y puede tener consecuencias graves, porque se estima que al cabo de los próximos años tendremos mejores herramientas diagnósticas no invasivas para hacer el diagnóstico. Pero mientras tanto, el trigo no es necesario para la alimentación de estos niños, no aporta nada positivo y sí podemos obtener un beneficio. ¿De cuánto? Pues en algunos niños más grande, en otros niños más pequeño, pero desde luego es un estilo de alimentación que merece la pena, aunque sea por controlar también parámetros, desde luego, inflamatorios o el estado de la barrera intestinal. Muchísimas gracias. Perdona, Natalia, sencillamente por hacer la correlación clínica de lo que acaba de decir Sari, es el ejemplo perfecto de esta niña que os digo, de 12-14 meses, o sea, 12 meses diagnóstico, diagnóstico parece que va a acabar en esto, ¿no? 14 meses empezamos a trabajar, se mantiene el diagnóstico, etcétera, 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 hasta que conseguimos el alta. En esta niña con 12 meses o con 14 meses, que fue cuando llegó a consulta, no le íbamos a hacer una endoscopia, ¿no? Su pediatra descartó enfermedad celíaca por unos anticuerpos negativos, no pidió haplotipos, pedimos haplotipos en consulta, daban positivos. En base a ello le dije, mira, a mí con esta clínica y esta genética me vale para agarrarme, sabiendo que esto no se debe hacer así, pero no vamos a sedar a una niña de 14 meses para hacer una endoscopia y hacer una confirmación, cuando además su pediatra, que además era gastroenterólogo, no estaba conforme con esa medida, ¿no? Entonces, bueno, pues la madre y yo llegamos a la conclusión de que lo que nos podía aportar retirar el gluten desde el punto de vista clínico podía ser mucho mejor. Efectivamente, esta puede que sea uno de los casos de neurogluten, y que sencillamente con la retirada de gluten y modulando microbiota, porque además tenía, bueno, pues permeabilidad intestinal a consecuencia de esto, presencia de patógenos elevados a consecuencia de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta niña está pues, balbuceando, bueno, ya está incluso hablando, caminando, jugando con sus hermanas y yendo a la guardería y haciendo una vida normal, ¿no? O sea, puede ser una traducción clínica de la importancia del gluten y de cómo a veces no es posible hacer ese diagnóstico de celiaquía, aunque siempre debemos hacerlo, tal cual ha explicado la doctora Arponen, pues de una manera estándar. Espero que de aquí a 5 años sepamos más sobre esto. Yo creo que Sari todavía no lo están explicando en la facultad, a no ser que algún profesor haya tenido un hijo con estas circunstancias y entonces se lo haya currado un poco más. Pero si no, me da a mí la sensación de que todavía los gastroenterólogos muy, muy tradicionales. Yo he trabajado con grandes gastroenterólogos. Pedro Mora, jefe de servicio de La Paz, es un hombre profesional como la copa de un pino y encima es un encanto de persona, y además está muy abierto a estos abordajes y me ha pedido que haga estos abordajes en sus pacientes, pero sin embargo, bueno, pues ellos tienen otra manera de haber entendido la gastroenterología, han vivido otra gastroenterología y continúan defendiendo esa gastroenterología, ¿no? Entonces no es una crítica a los gastroenterólogos, sencillamente, bueno, pues que hoy tenemos que ir estudiando más y ampliando un poco más. No, está claro. Nosotros en este mes que os comentaba que hemos estado hablando del gluten, que hemos hablado con diferentes profesionales, hemos sacado un mensaje clarísimo al cual lo estamos transmitiendo a todas nuestras, bueno, a la comunidad de padres, y es descarte de celiaquía. Súper importante, porque si, no sé, que me invento el tanto por ciento, pero ponte que es un 1% de estos niños que están diagnosticados de autismo, pero que son celíacos, y empezando a tratar esa celiaquía, es decir, sacando el gluten, mejoran, se recuperan, vuelven. Entonces creo que vale la pena, por todo ese 1%, el tanto por ciento que sea, hacer ese descarte. Con lo cual, aquí, con tu permiso, por ejemplo, hace poco salió un artículo, era un estudio en Italia, donde los niños celíacos eran algo más del 2%. Habría que ver si el diagnóstico estaba bien hecho, porque, insisto, no siempre se hace en todos los casos. Y luego recordemos que está la sensibilidad gluteno-celíaca, que se estima que afecta al 6-10% de la población, que es una entidad todavía en cierta discusión.
Pienso que posiblemente, bueno, ahí, aunque no se haya demostrado la autoinmunidad, pero igualmente, como he dicho antes, pues el gluten tiene muchos problemas a nivel neurológico y al final, como bien dices, pues no, como no es necesario el trigo, ojo, como no es necesario, que es lo que más se consume en nuestro país, es una medida que haciendo bien la alimentación, aquí yo lo que he hecho en falta sobre todo es una cosa que no hay, son los nutricionistas, ¿verdad? Nutricionistas actualizados. En la medicina privada sí los hay, pero no todo el mundo, pues que tiene un niño con trastorno de neurodesarrollo, si tiene que hacer según qué terapias, pues si encima tiene que irse a su salud profesional de la salud integrativa, el nutricionista, hacer la logopedia, la fisioterapia, la neuroestimulación. Bueno, en fin, hay una serie de cosas que a veces no es fácil y debería ser urgente que por parte de, bueno, pues de quien le corresponda se incorporen esos nutricionistas actualizados, insisto, porque si se siguen las guías obsoletas que todavía hay, pues no servirá de nada, ¿no? Pero se deberían incorporar esos nutricionistas para quitar por lo menos una carga a las familias de los niños que tienen estos trastornos, bueno, igual que en otras patologías, ¿verdad? Entonces, ojalá que se avance en este tema de entender la importancia de la nutrición en todos los problemas de salud, ¿verdad? No, no, está claro que el tema de la nutrición, aún y así, el problema es que no hay consenso ni en el neurodesarrollo ni en nada. Tienes a quien aboga por un tipo de dieta y a quien aboga por otra. Y después tenemos en que niños que se les saca pues, la histamina porque tienen problemas, se les saca el glutamato, se les saca, al final les sacamos el oxalato, no sé qué, y al final dices, ¿y qué le doy al niño? Come. De ahí, por eso es un apunte que quería hacer, es muy importante que se asesoren con el profesional que decidan, sea su médico, sea su psiquiatra, sea su nutricionista, sea su psicólogo, sea su terapeuta, sea su quien sea, pero que no se tomen estas decisiones de manera unilateral por parte de los padres, si se puede pedir una valoración. Porque, bueno, pues porque después se producen déficit de otros tipos, ¿no? A mí me han llegado a consulta niños que le habían quitado lácteos y gluten y no habían hecho ningún tipo de suplementación nutricional bueno, pues con minerales, vitaminas, aminoácidos, y ahora tenemos un niño con un retraso de crecimiento. Entonces, claro, si quitamos lácteos, si no hacemos otro aporte de calcio con otro tipo de alimentación, pues nos podemos ver con otros problemas posteriores. Que, por supuesto, los beneficios habrán sido mejores. Sí, yo no quiero generar ninguna sensación de culpabilidad a los padres, pero que es mejor tomar estas medidas siempre de la mano de algún profesional que vaya a hacer este acompañamiento y a cubrir estas otras carencias que tiene el retirar alimentos a la ligera. Tal cual. Siempre es la recomendación, siempre ir de la mano de un profesional que aconseje, porque bueno, los padres somos padres y aparte de aquellos que son padres y médicos, pero la gran mayoría digamos que son padres y otra cosa, entonces todos nos formamos en esta escuela de medicina obligada, pero vamos, se necesita de un profesional para que guíe a la gente. Una pregunta. Vamos a ver qué opinión tenéis. Existe, digámoslo así, dos tendencias hoy en día. Eliminar patógenos o modular patógenos. Bueno, podemos contestar las dos, ¿no? Sí. Bueno, Cecilia dirá patógenos. Aquí primero habría que decir qué es lo que consideramos como patógeno, ¿verdad? Que no es tan fácil, parece mentira. Bueno, yo me he dedicado, en realidad, no lo he dicho al principio, pero yo me he dedicado la mayor parte de mi carrera a las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, es verdad que los postulados de Koch en su momento pues fueron un gran avance, pero quizás ya los debamos dejar atrás, ¿no? Que básicamente venía, a ver, por resumir, la teoría del germen en las enfermedades infecciosas que nos venían a decir que, bueno, pues si tú tienes un bicho, un microorganismo, te va a provocar una enfermedad. Y así tenemos, pues, Treponema pallidum es sífilis, o, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis es tuberculosis y el neumococo, pues lo mismo puede ser una neumonía o una meningitis, por ejemplo, o una otitis. O el virus del herpes simple, pues una calentura que llama la gente, un herpes en el labio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no es tan fácil. Es verdad que cuando surge una enfermedad infecciosa de esas características,
pues un microorganismo que a lo mejor lo portábamos ya, pues ha ganado la batalla con el sistema inmunitario y nos acaba dando un cuadro clínico de infección. Pero ya cuando hablamos de microbiota tanto en la boca como en el intestino y hablamos de un equilibrio en esa microbiota y hablamos de microorganismos como son los protozoos, que son, pues, protozoo quiere decir como protoanimal, como animal pequeño, son animales de una sola célula, al final, como la giardia, que seguro que a mucha gente le suena, ¿no? Pero también otros como el blastocistis, que también a lo mejor le suena a la gente, o si hablamos de otras cosas como los hongos, como la cándida, por ejemplo, aquí ya pues empieza a haber más dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, los protozoos, hay protozoos que son claramente patógenos y va a haber que eliminarlos, pero hay otros como el blastocistis, por ejemplo, que si vamos a ver microbiotas de niños que viven en sudeste asiático, en un entorno natural, pues oye, tienen una microbiota mejor si tienen presencia de blastocistis. Entonces, ¿qué significa que un niño en nuestro medio tenga un montón de blastocistis en el intestino? ¿Le está dando un problema o en realidad tiene un montón de blastocistis porque le está intentando proteger de otra cosa? Otros como la giardia, pues hombre, la giardia en general la trataremos siempre, más o menos, o intentaremos al menos rebajar la carga que nos aparece en los análisis. ¿Y qué pasa con la cándida? Pues oye, la cándida es un hongo que en general se puede encontrar en las microbiotas sanas, pero también es verdad que, aunque no se reconozca así por parte de la infectología clásica, vamos a decir, pues oye, tener un exceso de cándida en el intestino, la cándida además es muy puñetera, puede adoptar hasta 6 formas diferentes o quizás más que no conozcamos y puede dar muchos problemas en la barrera intestinal y un gran desequilibrio. Entonces, claro, una cándida puede ser que esté allí por necesidad y que forme parte de una microbiota sana o puede acabar haciéndose una cándida patógena. Entonces, si hay una microbiota con un desequilibrio, vamos a tener que eliminar el exceso de aquellos microorganismos que estén produciendo un problema de inflamación o un problema de un exceso de permeabilidad. Pero esto no es una infección muchas veces, no es una infección en el sentido clásico del término, no es como una neumonía que doy un antibiótico 5, 7, 10 días y se cura y me olvido. Bueno, habría que ver por qué esa persona hizo la neumonía, porque algún problema tiene para que lo hiciera, ¿no? Esto es más una cosa de equilibrio. Entonces, vamos a tener que rebajar esa carga de patógenos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí es donde yo también diría que quizás la infectología clásica pues probablemente se quede un poco corta, porque en general utilizar fármacos antimicrobianos, o sea, antibióticos o antifúngicos o antiparasitarios farmacológicos, muchas veces nos pueden generar un problema más grave que lo que nos están solucionando. Por ejemplo, en el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado, no es que responda especialmente bien a los antibióticos farmacológicos. Y los protozoos, cuando están en esas pequeñas cantidades que no sabes muy bien si está de paso o si está dando un problema, oye, si lo doy un antiparasitario a lo mejor no queda muy claro lo que estoy haciendo. Entonces aquí yo no sé bien por qué, pero la medicina más farmacocentrista, la infectología, desconoce absolutamente el gran potencial antipatógeno que tienen sustancias como los aceites esenciales, por ejemplo, que es verdad que en niños hay que tener un especial cuidado, no se van a poder utilizar todos, pero hay otras aproximaciones de fitoterapia que podemos usar, o las bacteriocinas, que son sustancias fabricadas por bacterias probióticas, por bacterias buenas, que también nos van a permitir luchar contra los patógenos, ¿no? Entonces, y además se ha demostrado que permiten hacer esa lucha contra esos patógenos y no interfieren en la microbiota beneficiosa. Y esto está demostrado, está publicado en Nature, está publicado en Science, está publicado en revistas del primer orden. O sea, el hecho de que no sean fármacos no significa que no sean sustancias activas, con lo cual también te los tendrá que pautar un profesional que los conozca. Porque yo he llegado a tener conocimiento de casos de niños que a lo mejor alguien, sin ser profesional, le dio 6 meses de aceite de orégano. Eso no se puede hacer. El aceite de orégano es hepatotóxico cuando le das a esas dosis y a los niños muy pequeños no lo debes dar. Entonces, ¿hay que eliminar patógenos? Hay que equilibrar la fracción en exceso de aquellos microorganismos que sean patogénicos, hay que tratarlo.
Hay que eliminar por completo, por ejemplo, todas las bacterias proteolíticas, una Klebsiella, una Escherichia, por ejemplo, patogénica, o unas pseudomonas. Pues no lo vamos a poder eliminar todo, pero tampoco debería ser el objetivo. Hay que conseguir equilibrar. Entonces, para equilibrar, primero vamos a tener que eliminar el exceso de aquellos microorganismos que puedan tener un comportamiento patogénico. Entonces, yo entiendo que en una medicina donde muchas veces los conceptos son del todo o nada, esto puede sonar como raro, ¿no? Pero al final el conocimiento, pero es así, el conocimiento de la microbiota nos dice que esto es así. Entonces hay que avanzar mucho aún en la formación de muchos profesionales para conseguir cambiar el paradigma de que, oye, hay que eliminar todo. No, probablemente no, hay que conseguir ese equilibrio, porque todos los protozoos y todos los hongos no debemos y no podemos eliminarlos, desde luego. Está claro. No sé, en práctica clínica, Cecilia. Sí, no, completamente de acuerdo. Es que o sea, los pacientes no son cifras, no son cifras de parámetros analíticos. Y la clínica manda. Entonces, perdonad. Disculpad. Y yo he tenido niños que con oxiuros han tenido una regresión importantísima con, bueno, por supuesto, insomnio, irritabilidad, ecolalia, retraso del lenguaje, y otros que toleraban perfectamente cándida, entonces, o cándida giardias, ¿no? O clostridios, o entonces... Bueno, pues cada caso será particular y en cada paciente tendremos la necesidad de abordarlo de una manera o de otra. Y pacientes que toleran muy mal parásitos en tránsito, pues en otros unas parasitosis establecidas ni siquiera se enteran. Entonces, bueno, hay que contextualizar, como ha dicho bien Sari, primero el tipo de patógeno y el potencial daño que puede estar haciendo a nivel intestino y a nivel sistémico, y después la tolerancia del paciente y la clínica que tenga. Y después siempre me gusta recalcar una cosa para que después la recalquéis vosotros, que os hacen más caso. Los grupos de padres son fantásticos porque nos apoyamos, compartimos información, pero hay una cosa muy mala que pasa en estos grupos, y es que a alguien le ha ido bien algo y entonces de golpe todo el mundo considera que debería darle eso al niño. Cuando hablo de eso, hablo de prebióticos, de probióticos, de suplementos, en este caso que estamos hablando de la microbiota, por ejemplo, de todo el tema de probióticos y prebióticos. Por favor, ¿qué queréis comentar del tema? Sí, Dios mío, eso para nosotros sería maravilloso, de verdad que el quebradero de cabeza de hacer un tratamiento, el quebradero de cabeza en cuanto a la alquimia, de no, le voy a subir de aquí el E. coli, entonces luego le bajo, le hago una repoblación de bifidobacteria, pero entonces le voy a suplementar mejor, entonces en este momento voy a hacer la intervención justo con los hombres. O sea, es agotador, ¿no? A mí me encantaría tener un copia-pega y venga, y esto, y el Neuraxbiotic, el plantar un 128 le va bien a todo el mundo. El plantar un 128 tiene muchísima bibliografía y, sin embargo, a nivel clínico, si no se da en el momento concreto, incluso dándolo en un momento concreto, un montón de pacientes no han tenido un efecto tan significativo como con otros plantarum, ¿no? Entonces, y hablo de un patógeno, de un probiótico, una cepa probiótica muy, muy estudiada, con mucha bibliografía detrás, entonces todo es muy susceptible de cambiar de un paciente a otro, y desafortunadamente para el paciente principalmente y también para el profesional no tenemos máximas ni protocolos en este tipo de tratamientos. Ojalá pudiésemos decir, chicos, pues paracetamol cada 8 horas, venga, nos vemos en 4 meses. No podemos decir eso. Sí, yo aquí diré que a mí me llegan, es verdad que a raíz del libro, por ejemplo, la verdad que ha tenido buena acogida, pero algunas de las pocas críticas, bueno, legítimas por supuesto, que me llegan, dicen, oye, pues es que me lo leí y no me dices qué probiótico me tengo que tomar. Y también me lo preguntan en redes sociales, ¿qué probiótico me tomo para X cosa? A ver, es verdad que, bueno, pues hay algunas generalizaciones con alguna cosa muy específica, pero luego, por lo demás, como estamos interviniendo en un ecosistema, cualquier cambio que introduzcamos ahí, pues va a hacer que ese ecosistema cambie. Entonces, cada ecosistema es diferente y no van a responder necesariamente de la misma manera a un probiótico unas personas que otras. Eso por un lado.
Y luego que no trata, es que no, esto no es, no estamos tratando síntomas, estamos tratando personas y estamos tratando su microbiota. Y por eso la intervención, aunque pueda tener unos aspectos comunes, pues al final tiene que ser individualizada. A ver, un probiótico daño en general no va a hacer, pero bueno, a mí me gusta siempre ser respetuosa con el bolsillo de los demás, ¿no? Entonces, si alguien se compra un probiótico, eso tiene un gasto que junto con todas las demás cosas que comentábamos que hay que hacer, pues no es un gasto indiferente. Entonces, si alguien quiere amortizar ese gasto que le va a suponer cualquier intervención, pues es mejor hacerlo guiado. Daño no le va a hacer, probablemente. O sea, va a ser raro que un probiótico sea dañino, pero tampoco vas a conseguir el efecto buscado muchas veces si no lo introduces en el momento adecuado, como dice Cecilia, ¿no? Entonces, ¿los probióticos pueden venir bien? Pues sí, pero ojo, como medida única tampoco. Hay que acompañarlo, pues eso, primero que reducir la carga de patógenos, que con probióticos se puede hacer algo, pero habrá muchas veces que no sea suficiente. Y hay que también llevar a cabo esas intervenciones de alimentación y nutricionales. Entonces, que a uno le haya funcionado en un contexto determinado, pues a lo mejor te está contando, no fue muy bien este probiótico, pero a lo mejor no te está contando, pero es que además hicimos esta dieta, tomamos este otro suplemento, hicimos no sé qué cosa de osteopatía. Entonces, todo en su contexto e idealmente siempre guiado por un profesional que los conozca, ¿no? Y tampoco lo contrario, porque luego, claro, con los probióticos pasa un poco lo mismo. A veces puede salir algún estudio que diga, los probióticos no sirven para nada, porque se hizo un estudio donde se vio que una cepa concreta no sirvió para una cosa concreta. Bueno, pues esa cepa no sirve para aquello en concreto, pero no significa que otras cepas no puedan servir para eso o que esa cepa no pueda servir para otra cosa, ¿no? Entonces, el mundo de los probióticos es muy complejo y no se puede simplificar de esa manera tan burda como se suele hacer a menudo, ¿no? Así ya como para empezar a acabar esta entrevista, decidme una cosa, a nivel consejo que que le daríais a las familias, en este caso vamos a hablar de España, ya sé que nos veis desde Latinoamérica y demás, pero bueno, teniendo en cuenta que vosotras dos doctoras estáis aquí. Seguridad social, es decir, la sanidad pública, ¿cómo creéis o cuál creéis que está siendo la tendencia? ¿Creéis que cada vez más están incorporando un poco más esta filosofía de ese eje intestino? ¿Creéis que todavía nos está muy lejos? ¿Creéis que vale la pena que las familias insistan a sus pediatras para intentar conseguir pruebas, para intentar conseguir que les ayuden, o todavía estamos lejos? A ver, bueno, yo es verdad que, a ver, yo estoy de excedencia actualmente en el hospital. Es verdad que luego me reincorporé con el COVID, pero bueno, el COVID fue COVID, solo COVID. Entonces, antes de eso, diré que, bueno, con la mayoría de yo lo intenté, ¿vale? Yo intenté introducir estos conceptos en la sanidad pública durante muchos años. Fue darse de cabezazos contra un muro prácticamente. Es verdad que conseguí ayudar a algunas personas individuales, pero a coste de un esfuerzo personal y bueno, pues incluso, bueno, no voy a decir hostilidad, pero sí, ¿cómo decirlo? Bueno, incomprensión quizás, aunque sí que había compañeros que lo veían, decían que bien, esto está fenomenal, pero esto que tú haces es muy complicado, hazlo tú y yo te mando los pacientes, ¿no? Bueno, yo en adultos, lógicamente, ¿no? Y luego, pues ese pseudo, como yo lo llamaría pseudo escepticismo, ¿no? El escepticismo verdadero es, pues cuando, oye, a mí me dicen una cosa y yo digo, bueno, o sea, dicho, o sea, no, este no es el término, esta no es la definición científica, ¿vale? Pero y yo cuando me dicen algo, yo digo, bueno, pues yo eso, si no me lo sé, digo, pues yo eso no me lo sé, me suena un poco raro, curioso, bueno, me lo voy a mirar y concluiré lo que sea con lo que me cuentas. Entonces, hay veces que, bueno, yo aprendo mucho a los pacientes porque me dicen, oye, yo hice no sé qué cosa y me fue muy bien, ¿qué piensas? Digo, bueno, pues no pienso nada porque no lo conozco. Entonces, cuando lo conozco, pues me lo miro y después le diré, oye, esto que me contaste, pues en principio parece que no tiene demasiado sentido, o al contrario, diré, oye,
es súper interesante, me lo he estudiado y esto me servirá para otros pacientes. Ese es el verdadero escepticismo, ¿no? Pero luego ahora está muy de moda los autodenominados escépticos, que en realidad son pseudoescépticos, que ellos dicen directamente que todo esto de la microbiota es un cuento. El otro día una paciente mía le dijeron en otro ámbito que el Lyme crónico era una estafa. Claro, entonces digamos que hay una gran resistencia al cambio de aceptar un cambio de paradigma necesario que hay en la medicina. Yo no digo que todo esto haya que hacerlo en la seguridad social o en la sanidad pública. La sanidad pública está para lo que está y tiene los tiempos que tienen, pero sí que sería necesario que al menos se tomara conciencia por parte de los profesionales y que si no lo pueden llevar a cabo porque no tengan los conocimientos o porque no tengan los medios para llevarlo a cabo, que al menos no socaven el trabajo de los profesionales que, por desgracia, bueno, tiene que ser desde la privada muchas veces, que desde la privada lo hacen con toda la evidencia científica del mundo. Entonces, ¿que hay casos que están cambiando? Pues hay un artículo, por ejemplo, de publicación muy reciente de la revista de Neurología, que es de la Sociedad Española de Neurología, donde revisan, bueno, pues se llama Implicación de la disbiosis intestinal en la etiopatogenia y el tratamiento del trastorno del espectro autista, una revisión bibliográfica. Está publicado el 15 de octubre. Sí, es muy reciente, te puedo pasar luego el enlace, es del 15, creo que es del 15 de octubre. Entonces, ¿que se está investigando, que se está estudiando? Sí, pero está costando mucho dar el salto desde la ciencia básica a la práctica clínica. Sí, sí. Y como las intervenciones que se proponen tienen suficiente evidencia y plausibilidad biológica y además no son dañinas, no hay, digamos, esto yo creo que lo decía William Osler, o no recuerdo qué gran clásico de la medicina dijo. El caso es que en la medicina basada en la evidencia, al final, mucha gente se olvida de que tiene tres patas. La medicina basada en la evidencia tiene una pata que son pues toda la evidencia científica, que son pues el santo grial de la medicina moderna, que son los estudios clínicos aleatorizados, doble ciego, triple ciego. Vale. Y luego los metaanálisis y revisiones sistemáticas. Pero para mucha gente eso se ha convertido en la medicina basada en la evidencia y se olvidan dos patas más de la medicina basada en la evidencia, que son los valores y las preferencias del paciente y que son la experiencia clínica del profesional. Y la experiencia clínica del profesional también cuenta y los valores y las preferencias del paciente también cuenta. Entonces, el hecho de que no haya un ensayo aleatorizado doble ciego con una intervención como es la intervención sobre la microbiota no quiere decir que no sea eficaz. Tenemos suficiente conocimiento sobre ello como para llevarlo a cabo. Entonces, ¿hay que hacerlo en la sanidad pública? Pues a lo mejor no hay dinero para eso. Estamos en un momento muy complicado. La atención primaria está en la UCI, literalmente. Está fatal y hay patologías como son los infartos o como los cánceres, por poner dos ejemplos, que tienen un aumento de la mortalidad bestial porque no se está reforzando la sanidad pública donde se debe. ¿Hay que hacer análisis de microbiota en sanidad pública? No, yo creo que no. No tenemos dinero para eso ahora mismo. Pero por lo menos que haya un mínimo conocimiento sobre estos temas y que si unos padres van a la sanidad pública y un profesional de la sanidad privada, aunque no sea médico, aunque sea nutricionista, aunque sea otro tipo de profesional, les ha dicho, oye, haz esta intervención dietética, tómate este probiótico, oye, que por lo menos no le socaven el trabajo de ese profesional sin profundizar. Entonces, estaría bien que si no se tiene un conocimiento profundo sobre un tema, pues oye, estúdialo o si no, abstente de opinar. A lo mejor lo que digo es un poco duro y algún compañero me podría decir, ¿te has pasado? Bueno, pues a lo mejor a veces hay que ser claro y decir estas cosas, que lo digo desde el más absoluto respeto, con todo respeto a la sanidad pública, donde he trabajado 18, 19 años, que se hacen cosas estupendas, pero también hay que darse cuenta de lo que a lo mejor no es tan estupendo y que es susceptible de mejorar. No hay que hacerse tanto autobombo en lo que hacemos bien, lo que se hace bien hay que hacerlo bien, pero oye, ¿dónde podemos mejorar? Pues en eso hay que fijarse, ¿no? Entonces, ¿se está haciendo en la sanidad pública? Pues
poco a poco, pero probablemente el ritmo al que se está llevando a cabo el cambio de paradigma no sea un ritmo suficiente para la demanda de las personas o en este caso de las familias con niños con trastornos del neurodesarrollo. Hay que darles respuesta a esa demanda. Y teniendo en cuenta que está haciendo así, ¿sabes? Creo que si no espabilamos con esa respuesta por parte del gobierno y de la sanidad pública, creo que al final, porque todos esos niños que no se tratan, que no mejoran, al día de mañana serán adultos. ¿Quién se va a hacer cargo de estos adultos? O sea, creo que Claro. sí es un problema que debería tratarse como tal, por lo que generará el día de mañana también. Pero Pero bueno. no sé cómo lo ve Cecilia, porque, bueno, no sé cómo... No, absolutamente igual, Sari. Nosotras las dos venimos de la pública. Yo he estado menos años trabajando allí porque di el vuelco a la privada un poco antes porque vi que en la pública no era posible, pero la sanidad, nuestra seguridad social nuestro sistema público de salud es fantástico y creo que debemos sentirnos súper orgullosos. Y nuestros compañeros de la pública, o sea, yo que estaba allí, yo he estado en la urgencia gestionando 30, 40 pacientes con un nivel de estrés brutal, agotadas, sin cenar, sin dormir, cogiéndome infecciones de orina porque no tenía tiempo ni de ir al aseo. O sea, ¿cómo le voy a pedir a ese profesional que en su tiempo libre se actualice sobre microbiota? Pues que se recupere y que esté en plenas facultades para la siguiente guardia o el siguiente turno estar bien, ¿no? Un profesional de medicina de familia que debe estar actualizado en riesgo cardiovascular, en diabetes, en patología inflamatoria, en sistemas autoinmunes. Pues es que no, o sea, cada uno, pues yo no sirvo para estar actualizada de todas las publicaciones, pues aquí cada uno estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Aparte de eso, ¿que hay que tener un respeto por las cosas que no se conocen? Absolutamente, eso sí se lo pediríamos, porque esto ya no es una cuestión de creer o no creer, no, es que yo en esto sí que creo, no, pues esto no es creer, esto es sabérselo o no sabérselo, y nosotras nos lo sabemos y muchos profesionales se lo saben, porque hemos invertido mucho tiempo de nuestra carrera profesional en estudiarlo, en implantarlo, en aplicarlo. Entonces, tener el respeto y la humildad de decir, bueno, esto lo desconozco, creo que es interesante, creo que viene mucho por delante en este sentido y yo no lo abordo porque no es mi campo, pero lo respeto, ¿no? Y siempre que se hagan intervenciones donde no van a ser perjudiciales, tal y como decía Sari, es que estoy diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Opino lo mismo y por lo menos, pues eso, que tengan la apertura de miras de que se están consiguiendo cosas de una manera diferente a lo que tradicionalmente nos han enseñado. Bueno, pues nada, seguiremos luchando por eso, seguiremos recordándole cada vez que visitemos a los pediatras, seguridad social o quien sea, de que hay otra manera y de que se mantengan un poco abiertos. Muchísimas gracias a las dos, gracias por todo lo que habéis aportado, gracias por compartir vuestro conocimiento. En tu caso, Cecilia, contarle a la gente que, bueno, que sí, que estás tratando neurodesarrollo y que lo estás tratando con éxito, además. Que eso... Bueno, ya sabes, yo quiero ser muy cauta porque sabemos que es... Pero déjame que deje esa esperanza ahí, pero sí, te entiendo. Por supuesto, quieres ser cauta sí. Y está bien serlo porque evidentemente no es una magic bullet, no es la pastilla mágica que te tomas y ya está todo solucionado, pero oye, 7 familias hoy en día tienen que estar súper felices de estar en su casa con esos niños que están bien. Así que... Y las que vendrán. Exacto, o sea, creo que con gente como vosotras que se dedican por un lado a la investigación, que posibilita que gente como tú, Cecilia, o sea, médicos como tú, podáis recoger toda esa información que van recabando y podáis volcarla en vuestra práctica, pues ojalá tuviésemos muchísimas Saris y muchísimas más Cecilias que estuviesen ahí al pie del cañón intentando ayudar a las familias. Nada, de todo corazón, muchas gracias y nada, seguir así, trabajando y ayudándonos. Gracias a vosotros por vuestra labor y vuestra confianza. Sí, muchas gracias y bueno, pues mucho ánimo a todas las familias también que nos ven por tomar conciencia y buscar ese camino de la salud. Pues muchísimas gracias y nada, recordarles a las familias lo de siempre, que desde Enevia nuestra misión es intentar llevar a todas partes, empezamos en España y ahora ya estamos en Latinoamérica intentando llevar pues todos esos test
que se utilizan en el diagnóstico y en el tratamiento de las patologías del neurodesarrollo. Es un trabajo arduo porque no es fácil, pero bueno, a día de hoy ya estamos en España, bueno, en Europa, en Argentina, en Perú y estamos empezando ya, estamos trabajando en Paraguay y en Ecuador. Así que nada, muchas gracias y nos vamos viendo, esperemos que en otra ocasión con vosotras dos y nada, muchísimas gracias, os lo agradezco mucho. Gracias, Natalia, encantada. Gracias. Chao.